esta parte me gustaría añadir o compartir con vosotros ciertos pensamientos que se me han ocurrido justo antes de ir a dormir. Bueno, ya estaba en mi cama, casi dormida, en este espacio entre dormir y entre aún estar despierto. Y bueno, y sentí como de repente parte de mi conciencia se abrió a este espacio de éter. O mejor dicho, me conecté conmigo misma en este nivel más éter. No sé si era ya éter o qué sea, pero sentí que formo parte y soy a la vez el campo más extenso que yo llamaría una ultra alma, no sé, oversoul en inglés, ultra alma. Es que no solamente yo, mi señal, pero como otra capa de almas que es como otro campo más extenso. Y desde este nivel me percibí allí con la capacidad de inyectarme, de percibir a mí misma a través de diferentes señales aquí en la Tierra o cualquier sitio en el mundo material, con la capacidad de percibirme como no solamente Gosha, pero diferentes señales, almas, en diferentes puntos. No lo logré, no entré en ninguna otra persona que también formaba parte de esta ultra alma, pero sentí que existe esta posibilidad y que de hecho yo como esta ultra alma ya existe como estas otras personas. No accedí a las memorias o las experiencias de estas personas, algo que Svaru misma siempre podía hacer, pero percibí mi propia presencia ahí, en estas otras expresiones de mi ultra alma. No sé si esto sería como otras versiones de mí misma, otras extensiones, pero fue algo así y me di cuenta que de verdad, como Svaru ha dicho en este video, somos como olas en el mar, que somos el mar, pero también aparecemos, creamos ondas, creamos olas y experimentamos cómo es salir del mar, a mirar alrededor, experimentar la vida en plano material, después volvemos al mar, después salimos por aquí. Ahora, otra posibilidad interesante es que si en este mar no hay tiempo y no hay linealidad, si este mar es el campo y el espacio sin tiempo, esto significa que cuando estás allí, porque estás allí, ahora mismo, podrías aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar de este campo, como tú mismo también, en cualquier tiempo, como lo harías percibiendo desde esta perspectiva. Esto quiere decir que tú podrías ahora mismo estar viviendo en, por ejemplo, siglo XVIII. Tú, ahora mismo, tu otra versión, podría estar consciente y vivir la vida en el siglo XVIII. Y tú aquí. Y sería la misma persona, la misma conciencia, formando parte de este campo de ultra alma. Muy interesante. También recordar que la reencarnación no es lineal, es cíclica. Entonces, en algún momento, esta otra persona, que eres tú, o también podría ser tú en otro género. Aquí podría entrar el asunto de almas gemelas. Esta otra persona, incluso si es de otro género, en algún momento aparece como tú ahora mismo y tú como esta persona. Y por eso a veces cuando conocemos a algunas personas, ya no hablo de ti en el siglo XVIII, hablo por ejemplo de alguien en este plano al mismo tiempo, ¿no? Desde esta perspectiva. Pero sentimos mucha afinidad con esta persona
o es nuestra alma gemela y nos enamoramos porque realmente es la misma persona, sois la misma persona. Digo sois porque no me he encontrado mi alma gemela ahora, de momento, de lo que sepa. Sois la misma persona. Es increíble, increíble pensar, y no solamente que soy la misma persona, pero que fuiste a esta otra persona y esta otra persona era tú en algún momento. Esto es totalmente, wow, increíble, increíble, increíble. Recuerda que somos el mar, que somos tanto más que solamente este momento ahora mismo que estamos percibiendo. Que a la vez que estamos aquí, estamos ahí en la fuente, en el éter. Y desde este éter, ahora mismo, porque todo ocurre ahora, estaríamos experimentando ser alguna otra ola, en algún otro momento y espacio. Y esta otra ola también eres tú. Y en el nivel más elevado de todos, todas las personas es la misma persona. Cuando miras la otra persona, siempre cuando es real, imagino, estás mirando a ti mismo, a tu otra versión de ti mismo en algún otro momento o espacio, y en diferente momento, escalón de la experiencia. Digo personas reales porque imagino que personas no reales no. Pero en algún momento, ahora que lo pienso, todo forma parte de este ser, del éter. Incluso las personas falsas también. Por supuesto que sí. Todas estas personas son el reflejo y la extensión del todo lo que existe. Unidad. Hola de nuevo, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Estoy escribiendo esto en la mañana del 27 de octubre de 2024. Como yo veo las cosas, no hay densidades, dimensiones, líneas de tiempo, realidades alternativas, universos paralelos, multiversos, reinos existenciales, planos existenciales, mundos astrales o reinos materiales. No hay principio ni fin para el universo, no hay creación, ni tiempo como factor o entidad independiente, etc. Y tampoco hay universo, pero necesitaba usar una palabra. Son todas construcciones de una mente, que se vuelve encasillada, y disecciona todo en pedacitos más pequeños, más digeribles, más entendibles. Todas las clasificaciones que mencioné arriba no son más que un espejo de la conciencia que las pensó. Lo que las define, sus características y límites, y las diferencias entre una y otra son puramente arbitrarias, y se basan en todo tipo de justificaciones y argumentos lógicos igualmente arbitrarios, que son también un reflejo de quien las está pensando y usando, y de la limitada habilidad de sus mentes. Como es de esperarse, una de las justificaciones más utilizadas, que también se esgrime como arma para imponer las ideas y por ende los intereses de quienes la sostienen, es la ciencia. Se utiliza más para desprestigiar formas alternativas de pensar, y de abordar la comprensión de la realidad desde otro punto de vista no científico. Un ejemplo de esto serían las emociones, que son inmediatamente desprestigiadas, y tomadas como si no tuvieran sabiduría y lógica propias. Las emociones no son tan arbitrarias como quieren que la gente piense, ya que también obedecen a un patrón elaborado con una lógica compleja,
lo que significa que poseen sabiduría propia, pero obedecen a patrones de pensamiento y flujo de energía que son completamente ignorados y menospreciados por aquellos que convierten la ciencia en otra religión dogmática. Tal vez esto sea una prueba de que las criaturas que en última instancia controlan la Tierra no tienen emociones y, por lo tanto, no son humano-lirianas. Cada criatura con alma, y cada alma sin criatura, interpretará su realidad solo a través de la lente de su propia comprensión y nivel de conciencia. Incluirá todas las subdivisiones y definiciones de las diferentes partes ilusorias de la existencia, también en un intento de describir y, por lo tanto, comprender la realidad externa que está experimentando, en su mayoría sin darse cuenta de que solo se está experimentando a sí misma en el proceso. E incluso esa alma, y todas las demás también, se define y crea con un conjunto arbitrario de límites y fronteras, que la distinguen, y las diferencian de otra, y del resto de la existencia, de todo lo que existe, aunque esto también sea otra creación de la mente. Cada alma individual no es otra cosa que un conjunto de definiciones e ideas favoritas, que se desarrollaron después de una línea progresiva de eventos y experiencias atribuidas a ella en particular, y no a otra alma. Un alma se crearía como resultado de una acumulación de experiencias que la enriquecen a medida que va experimentándose a sí misma, en su propia línea temporal particular que también creó para sí misma, por el mero hecho de ser autoconsciente y con conocimiento. Por lo tanto, el tiempo solo puede ser un subproducto ilusorio de una conciencia experimentándose a sí misma como algo distinto de sus propias ideas. Ideas que la han definido al margen de lo que considera que es todo lo demás. Un alma es la fuente creando un personaje con límites para sí misma, en un intento de mayor expansión. Y el ego de un alma no es otro que los apegos que la fuente ha generado para definir un alma de otra, que también creó, como un escritor que desarrolla rasgos complejos de personalidad para cada uno de los personajes de su novela. Todos esos personajes de una novela terminan siendo la personalización de diferentes rasgos de carácter del propio escritor. Se puede ver reflejado en cada uno de los personajes de la novela el inconsciente más profundo y complejo del escritor, porque tal como él creó y definió cómo debían ser cada uno y todos ellos, todos los personajes de la novela son el escritor. Su conciencia, personalidad, acciones y libre albedrío, son ilusorios, y sólo válidos dentro del contexto de la novela y de cómo se está desarrollando, porque visto desde arriba, es solo una persona, un alma la que los controla a todos, y es el escritor y su imaginación. De la misma manera, todas las almas no son otra cosa que personajes de la fuente misma, y se mantienen unidas por sus ideas y los apegos que desarrolló hacia cada personaje, que son solo un reflejo de sus propios atributos. Entonces, pueden ver que todas las definiciones creadas para comprender la realidad mayor, como densidades, dimensiones, reinos existenciales, líneas de tiempo, etc., son solo intentos de un alma por comprenderse a sí misma, dentro de los parámetros limitados y el nivel de conciencia que posee. Y como su nivel de conciencia es limitado, solo puede describirse a sí misma dentro de esos límites, y cualquier intento de describir su mundo exterior ilusorio, solo puede ser válido para esa alma, o para aquellos en su mismo nivel de conciencia, pero no necesariamente para otros. Esas almas de ideas afines, solo deciden qué y cómo debe definirse su realidad debido a sus acuerdos de percepción, y terminan validándose mutuamente para pensar que su idea de la realidad es la correcta, y dado cierto poder, impondrán ese punto de vista a otros que podrían tener una capacidad de percepción diferente y, por lo tanto, interpretar la realidad de manera diferente. Nuevamente, la realidad y la verdad solo las imponen aquellos que sostienen, o poseen el mayor poder. Todas las densidades, dimensiones, reinos existenciales, realidades alternas, líneas de tiempo, etc., son solo definiciones creadas por quienes han tenido el poder suficiente para que se establezcan como verdad,
pero solo pueden ser válidas desde el punto de vista limitado de quienes las crearon y definieron. Los límites de esas subdivisiones de la realidad, por tanto, no son válidos para todo el mundo, pues dependen de diferentes capacidades y niveles de conciencia y percepción. Tomemos como ejemplo el llamado mundo material, o el mundo de los vivos, que es más o menos lo mismo. Esto es fácil de entender para los humanos livianos, que en su mayoría están encerrados en la realidad que sus sentidos biológicos les imponen, de una manera fuertemente materialista, e ignoran el astral y otros niveles existenciales. El mundo de los vivos se distingue fácilmente del mundo espiritual, pues lo que define a cada uno les resulta bastante claro. Pero no es así para los Surma, por ejemplo, que tienen un rango de percepción mucho más amplio, y por lo tanto su realidad es mucho más expandida, ya que incluye muchas partes del astral, del mundo espiritual, que está bien dentro del rango de sus sentidos biológicos, y por lo tanto toman esas partes perceptibles del mundo espiritual como un pedazo innegable de su realidad, y con las que también deben interactuar todos los días. La realidad perceptible, dura, científicamente demostrable de los humanos livianos, no coincide con la de los Surma, que son seres mucho más espirituales y mucho más místicos. La mayoría de los humanos livianos simplemente no tienen el nivel de conciencia y autoconocimiento que es necesario para siquiera comenzar a comprender a los Surma, ya que los livianos solo pueden ver rituales felinos que se realizan, cuando para los gatos, ellos están interactuando y manejando cosas, y seres, muchos de su propia especie, pero en el mundo espiritual. Incluso la palabra ritual termina siendo reduccionista, e incluso insultante para los Surma, ya que lo que están haciendo es mucho más expandido y elaborado, y una palabra así también está fuertemente asociada con cosas malas. Por lo tanto, ritual, no es algo aplicable a nada de lo que hacen los Surma. Cada alma, y cada grupo de almas, que también se puede definir como una especie biológica cuando tienen un cuerpo, tendrá su propia percepción y conciencia que usará para definir lo que la realidad es para ellos. A medida que desarrollas niveles de conciencia cada vez más altos, tiendes a ver todo más y más conectado, ya no ves barreras, pero aún entiendes por qué pueden estar allí, pero puedes ver cuán arbitrarias son. Al igual que los Surma, hay otros seres y criaturas que por derecho propio han desarrollado su forma muy particular de definir su realidad, y puede que coincida o no con nuestras definiciones, o solo parcialmente, ya que los humanos livianos solo coinciden en parte con las de los Surma. Las densidades, dimensiones, realidades paralelas, líneas de tiempo, reinos existenciales, etc., son solo interpretaciones de la realidad por parte de los humanos de la Tierra, que no incluyen la percepción y las ideas de la realidad de otros livianos, mucho menos las de otras especies. Pueden tener una validez muy limitada desde uno u otro punto de vista, y son puramente válidas solo en la Tierra. Están lejos de ser universalmente válidas, y son reflejos de lo limitada que es la mente humana promedio en la Tierra. Un ejemplo de esto es su incapacidad para comprender y aceptar conceptos como la inexistencia del tiempo, de algo que no tiene principio ni fin, etc. Desde mi punto de vista, no puede haber nada más que la unidad total de la fuente, todo está conectado como una masa, donde lo que define una cosa de otra son solo ideas, que no siempre pueden ser válidas. Solo existe la unidad, aunque esa palabra tampoco es suficiente, ya que para poder siquiera entender el concepto de unidad hay que tener en cuenta lo opuesto, por lo tanto, seguimos pensando en términos de dualidad, de que algo es diferente de otra cosa. La fuente misma está por encima de la unidad, por incomprensible que esto pueda resultar para todos nosotros. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga Mari Sua.
Interesante. Bueno, os dejo con la segunda parte. En esa segunda parte voy a hablar con ella y cuestionar si hay algo más allá del éter. Y vais a ver que es muy interesante. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video. Me despido porque ya no apareceré más en este. Entonces, hasta la próxima vez. Buenas noches. Gracias, Varu. Tengo una pregunta. ¿Por qué las moléculas de la mano se repelan contra las de la mesa? ¿De dónde viene esto? ¿Lo hemos programado así desde planos más arriba también? ¿Para poder interactuar con nosotros mismos, yo con la mesa, y divertirnos así? Porque tienen armónicos de una frecuencia diferentes, y una resulta invasiva para la otra. Ese efecto de repulsión es lo que crea la ley de la materia, que dice que dos objetos con masa no pueden compartir el mismo lugar. Si cambias de densidad, sí ocurre eso, lo que explica por qué ciertos seres o cierta tecnología, como la del rayo tractor, pueden atravesar las paredes. Pero ¿por qué la tienen diferentes, los armónicos de una frecuencia? ¿Cómo se produjo esta diferencia? Desde un principio, porque un armónico o grupo de armónicos está definiendo la forma de la energía potencial como tu mano, y otro grupo, con otros armónicos, definen esa energía potencial como mesa. La diferencia hará que se repelan las moléculas, creando la ilusión de que tu mano no puede atravesar la mesa, porque es sólida. En sí, otro punto crítico difícil de explicar, pero de importancia máxima, es que desde el éter no hay distancias, no hay tiempo, y todo lo que existe en el universo, desde el punto de vista material, sea de la densidad o plano que sea, todo está contenido dentro del éter, sin distancia alguna entre sí. Solo están todos ahí sobrepuestos. Y solo se puede ver un lugar o una posición en el tiempo de un lugar por la frecuencia o rango de frecuencias de percepción que el observador tenga. El éter es la conciencia suprema, creadora de todo, la fuente original, la suma de todas las conciencias individuales aparentemente externas, en forma de fragmentos holográficos del todo, que contienen toda la forma y las calidades y características del original. Esa inteligencia, por derecho, eres tú. Y todos, como entes aparentemente separados, solo somos lo mismo. ¿No sientes que el éter es aún solo en medio para algo más aún? Este algo podría funcionar a través del éter, percibo yo. Siento que podría haber algo más atrás del éter aún. No sé cómo explicarlo, pero lo intuyo. Tal vez el éter es todo, pero como una puente con un mundo manifestado. Solo estoy captando ahora cosas de mi percepción intuitiva lejana, filosofeando y pensando. No digo que es así. El éter incluye todo, y todos los planos, y todo momento en todos los planos. Por definición, solo es, y no puede ser medio para otra cosa, ya que es todo incluyente. Si hubiese más, solo sería más éter. Que el éter fuera solo un organismo o persona conciencia en otro plano más, y que en sí fuera solo uno de más conciencias que a su vez se unificarían para formar algo aún más grande, un supraéter, esto sería una contradicción en términos, ya que el éter, al ser todo incluyente e infinito, también incluiría un éter más expandido. El éter tiene que serlo todo. Lo que sea que le agregues solo es más éter, y es la percepción del agregante lo que lo está definiendo como algo extra
que no es éter. Lo infinito no puede contener algo más allá de lo infinito, pues solo es más infinito. Entiendo, pero siento que hay más cosas aquí aún para explorar. Difícil explicar en palabras, aunque no sé qué es. Esas más cosas que explorar son partes aisladas dentro del mismo éter infinito. ¿Piensas? Puede ser, sí. Si es una parte aislada, no es más que una parte del todo, del éter. Aunque sigo sintiendo que el todo que sentimos que es el éter también puede formar una parte de algún juego de más allá aún, tal vez. Un día lo descubriré. Es que siento que todo esto nunca acaba. Aunque pensamos que ya llegamos a todo, y no es el final. Hay más cosas a entender de ese mismo todo. ¿Es posible que más allá de todo hay algo que todo no incluye? Eso solo puede ser más éter, Gosha. El mismo concepto de más allá solo incluye más de lo infinito. Si tienes algo infinito, todo solo es infinito. Lo que le agregues solo es incluido en el infinito. Todo es demasiado pequeño para mí, parece. Un día haré una expedición allí, más allá del todo, a los bordes del infinito. El infinito, por definición, no puede tener bordes. Y el éter no es pequeño. Solo es la mente la que no puede comprender el concepto de algo que lo incluye todo y lo es todo simultáneamente. El infinito es tan grande como la parte holográfica del éter que lo intenta percibir una persona. El problema aquí es que no es algo que sea una teoría, como se pensaría en la Tierra. Esto es el cómo y el por qué una nave puede viajar instantáneamente miles y miles de años luz, y también por qué puede ir en cualquier lugar en el tiempo. Es algo ya empírico para las razas interestelares. Sí, fascinante. Lo que me asombra también es vuestra capacidad tecnológica de operar el éter como lo hace la conciencia misma, creando materia, insertando objetos, etc. ¿Cómo habéis llegado a este punto del avance tecnológico? ¿Cómo habéis llegado a desarrollar toda esta tecnología? Calculando probabilidades dentro de un campo cuántico. Son miles y miles de años de tecnología. Y ocurre otra cosa. Esta tecnología nos llega o nos ha llegado de otras razas y de nuestra raza, por aros o círculos en el tiempo mismo, en donde, estrictamente hablando, desde el punto de vista de una línea temporal la cual percibimos, no hay nadie que ha creado esa tecnología. Solo viene del éter, porque ha sido importada de otro lado, que a su vez viene de otro lado. Ejemplo, si tienes una idea creadora, usemos E equivale mc2. Einstein recibe la fórmula que le dio otro Einstein, y ese Einstein viaja al pasado y se la da a sí mismo. ¿A quién se le ha ocurrido la fórmula? No hay un proceso creativo ni un esfuerzo creador, pero allí está. ¿Es esto lo que está pasando realmente? Una nave taijeteana apareció y dijo que venía del futuro. Y la persona en la nave enseña a los ahí presentes a hacer otra nave. Pero como es taijeta, esas personas crecerán y a su vez le darán esa tecnología a sus descendientes y estos a los suyos. Hasta que un día a alguien se le ocurre volver al pasado a sembrar esa tecnología. ¿De dónde salió? Pues sí, ¿de dónde salió, Svaru? El éter ya contiene todas las posibilidades, ya contiene todas las situaciones posibles, contiene toda la tecnología que pueda haber.
no hay quien lo creó porque viene del éter, al ser manipulación de una nave que estuvo en el éter. Esto derrota el concepto Matrix de trabajar para merecer. Esto significa que puedes ser y tenerlo todo si tan solo aprendes una sola cosa: el manipular frecuencias con tu mente. Y el manipular frecuencias con tu mente es lo mismo que hace una nave estelar, solo que con gran voltaje y fuerza en orden de varios TeV. Lo hace muy rápido, porque desde el éter la nave está accesando el todo y puede tener a tu disposición todo lo que en el éter está contenido. Pero ¿cómo se manipulan las frecuencias con la mente? ¿Cuál es el proceso exactamente? Ya imagino algunas técnicas, pero ¿cuál es el proceso exacto desde tu punto de vista? Trabajo interior, enfrentar sombras. ¿Y por qué? Es por eso. Si tú eres 1000 puntos, tu conciencia presente, con la que deseas todo y piensas, solo es 20 puntos, 2% de todo lo que eres como persona fragmento holográfico de la fuente, aparentemente aislada de otras personas que solo son versiones alternas de ti misma. Los 980 puntos son tu subconsciente y tu inconsciente. Está contenido en tu cuerpo físico como programa directo de interpretación del contenedor principal de tu inconsciente, tu cuerpo astral. Contenido en cuerpo físico, que no es otra cosa más que una parte limitada, aparentemente sólida, de tu cuerpo astral. Son lo mismo. Hola, buenas. Otro de esos videos divertidos. Y en este video quería hablar de conexiones de percepción. Es algo que he estado revisando últimamente y tiene que ver con el paradigma entre integración y fractalización, ya que me lo he cuestionado también, como me cuestiono todas las cosas. El asunto va como lo siguiente. Sigue respecto a reflexiones de la ley del uno, libro de la ley del uno, que entre comillas tendría conocimiento estelar de cómo funciona la fuente o cómo son los movimientos de espíritu, que son energías conscientes de la fuente. En este caso habría que abordar dos palabras: integración y fractalización. En este momento estoy pensando en que la fractalización y ¿cómo se llama? La integración son movimientos del espíritu dentro de este mar de infinita conciencia que es la fuente. La fractalización es cuando un espíritu en un proceso creativo genera realidades en las cuales existen y tú imaginas personas. Y esas personas son formas de ti, porque tú cuando les imaginas puedes entrar en ellos y puedes imaginar que hagan lo que tú quieras, ¿ya? En este caso tú podrías entrar en cada uno de ellos y diseñar un perfil, diseñar un ego y crear una realidad donde estos egos interactúen entre sí. Es un ejercicio muy bonito en el onírico. Cuando usted tome conciencia, lo puede hacer. De hecho, lo último que hice fue en un sueño normal, despertar y entrar en los personajes del sueño y cambiarles desde adentro, cambiando un aspecto del sueño. Inténtelo hacer en varios personajes y usted va a ver cómo cambia el sueño completo. Pero continúo. La fractalización entonces es cuando un espíritu pone atención en varios otros espíritus, por así decirlo, y se convierte en ellos, además de ser sí mismo. Y eso hizo la fuente en un principio inicial. Se fractalizó en formas de pensamiento que creían en la individualidad. Por ejemplo, nosotros los espíritus que vivimos una realidad co-creativa seríamos fractales de la fuente porque somos la fuente en sí,
pero nos enfocamos en el personaje que somos y olvidamos lo demás. Entonces podemos olvidarnos que somos el otro personaje y nos podemos olvidar que somos el otro personaje y así sucesivamente. ¿Ya? Eso quiere decir que nos convertimos en personas diferentes, porque para ser otra persona tú simplemente debes recordar algo diferente y no acordarte de lo que eras. Bueno, en este proceso de fractalización, cuando tú imaginas que vas a dormir en el onírico y solo te concentras en lo que deseas crear, tú te olvidas de las realidades que has vivido, ¿ya? Podríamos ver eso como un proceso de servicio del yo, crear una realidad propia para ti. Y en esa realidad, tú te puedes imaginar siendo un rey, te puedes imaginar siendo un mendigo y te puedes imaginar lo que tú desees, pero es tu realidad. Eso vendría a ser un servicio al yo. Pero cuando tú creas todos esos fractales, ¿ya? En ese proceso, los fractales, cuando tú entras en ellos y les ves, tienen una vida propia, tienen sus elementos propios de la realidad que has creado, es decir, su burbuja de realidad. O como dije en un video anterior, la esfera de realidad está limitada por su percepción. Entonces, estos personajes pueden intentar tener una narrativa de percibirse entre ellos, tanto los que fueron buenos como los que fueron malos, para integrarse otra vez y volver a convertirse en ti. Suena medio extraño, medio loco, pero es un juego súper interesante y muy bueno. Entonces, el proceso de estos personajes de conocerse entre ellos, primero se deben percibir, porque si no, no existen. Lo otro, yo lo que percibo existe, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo imaginé son personajes que se perciben entre sí. Y ellos se empiezan a conocer y empiezan a vivir vidas, o una vida, o varias vidas, y después se conocen tanto que conforman un complejo social, con un ser social, y ese eres tú, que los imaginaste desde un principio, ad initio. Por lo tanto, el proceso de estos personajes de volver a juntarse para convertirse en ti es un proceso de integración. Integración de la realidad que perciben para encontrar a su creador, que en este caso eres tú. Por lo tanto, lo que yo observo que en el libro de la ley del uno existe una forma dogmática de entender la realidad hasta cierto punto, que vendría a ser: la fuente creó logos o egos, como le llamo yo, y en su momento lo que hizo fue fractalizarse, y todos los personajes creen que deben avanzar hacia la fuente integrando todo, pero no son la fuente. Por ejemplo, en el libro de la ley del uno, Ra reconoce no ser la fuente y reconoce que aún no lo es porque le faltan etapas de algo, que no lo entiende, porque si no lo sabría ella sería la fuente. En este caso, lo que me hace pensar a mí es que las conciencias sociales son integraciones de egos que se fractalizaron en algún momento en un servicio al yo para crear una realidad para sí mismos, pero no fueron capaces de percibir e interactuar con otros yo, que vendrían a ser otras conciencias sociales, con otros sucesos y otra narrativa, porque en ese momento yo me conecto con esa otra realidad cuando la percibo. Por lo tanto, aquí llegamos a algo súper importante, y son las conexiones de percepción. Las conexiones de percepción es lo que a ti te permite la integración con otros fragmentos de la fuente, ya que la fuente es inteligencia infinita o energía infinita inteligente, creó infinitos fractales. Por lo tanto, tú, al encontrar otros fractales de la fuente en tu misma categoría o en otra, tú le percibes, y al percibirle, le estudias, y de ese estudio tú deberías ser capaz de integrarlo. Pero yo creo que aquí hay una gran limitación,
¿ya? Y la limitación es que muchas personas creen que al percibir algo y estudiarlo desde fuera, lo pueden lograr integrar. Yo creo que ahí hay un gran problema. ¿Por qué? Porque el otro fractal que tú percibes también pertenece a la inteligencia, que es fractal de la fuente, que te creó a ti y al otro fractal. Por lo tanto, ese fractal, de cierta forma, tiene que interactuar contigo. Y aquí hay algo divertido que yo le he llamado un superpoder, pero es solamente ideas que fluyen de mí cuando estoy en contacto con cierto tipo de personas y con cierto tipo de personas no. Por lo tanto, cuando estoy en contacto con otra persona, una persona nueva, fluyen ideas de mí, de nuestro contacto. Sea que conversemos, nos observemos o interactuamos de una forma más profunda. Por lo tanto, me enriquece la percepción. Ahora, si yo percibo a alguien malo, obviamente que también me enriquece eso, porque la narrativa está para que esa persona mala haya estado en mi camino o en mi vida. Y de hecho una narrativa polar es lo que la fuente buscó al crear la diversidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por un lado que la fuente busca esta fractalización, ¿ya? Para experimentar consigo mismo la vida, que es lo que encuentro que es la forma más bonita de decirlo. Y en esa fractalización, lo que hizo fue crear infinitas versiones del universo, en las cuales muchas personas muy elevadas han encontrado filosofías propias de su experiencia, muy respetables, muy buenas, pero de esa forma, como lo hago yo, como lo han hecho otros. Pero en fin, lo importante que debo alegar ahora en este video son las conexiones de percepción y que no deberían ser unidireccionales, sino que deberían ser bidireccionales para poder lograr la integración. Eso es lo que recomiendan. Y esto está diseñado para personas que puedan entender. Muchas gracias. Entonces, tú dices, yo quiero que se manifieste un pastel. Y eso lo dices con el 2% de lo que eres, pues el 90% restante se la pasa divagando y contradiciéndose constantemente. ¿Por qué es esto? Porque hay una contradicción o una separación entre el cuerpo astral y el cuerpo físico, porque está separado artificialmente, aun siendo lo mismo. Esta separación física es la Matrix, con sus frecuencias limitadoras, conservando la aparente diferencia entre lo físico, materia dura, y lo etérico, o cuerpo astral. Como decía Carl Jung, todo lo que reprimes saldrá más adelante como destino. Es porque no quieres algo, no estás de acuerdo con algo que te define, pero va en contra de tu ego, que es la idea que tienes acerca de ti mismo. Esto es porque hay un gran trauma en el ser humano como protoespecie secundaria. Ese trauma ha creado una separación por la necesidad de reprimir lo indeseado y lo inmanejable para la mente humana. Se dice en la Tierra que el trauma es o fue provocado por los cataclismos de la Tierra, la gran inundación y luego el subsecuente cambio de polos magnéticos. Para mí es otra cosa más simple y dolorosamente obvia. Es la separación artificial invasiva entre el cuerpo físico y el cuerpo astral y etérico, provocado por la imposición de la Matrix lunar hace 12.500 años, porque crea una separación clara entre la idea de que se es algo físico, materia dura, y al mismo tiempo sabiendo interiormente y siendo algo eterno, indestructible y etérico. Cuerpo físico, materia dura, versus espíritu y alma eterna.
Ese es el gran trauma. El ego es lo que resulta de la destrucción del yo, Carl Jung. Esto es lo que destruyó al yo. El yo es la unificación entre el espíritu y el cuerpo, que no es otra cosa más que una proyección de vista o rango de frecuencia-percepción limitado. El yo unificado es el yo cuántico, el que está unificado. Se necesita trabajo interior, enfrentar los miedos y los traumas, aceptar la negatividad, el odio y todo lo negativo que todos tenemos dentro, integrarlo a nuestro ser, aceptando nuestros lados oscuros por igual, pues también nos definen. Y no se preocupen que las partes negativas, al enfrentarse con el amor y la aceptación que les están dando, se disuelven, solo dejando atrás lo unificado, el yo cuántico, lo que sois de verdad, completos, sin fragmentos. El amor no es la frecuencia más alta, lejos de eso. La frecuencia más alta es la integración. Supermanifestación. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Soy Mari. Espero que estén todos encantados y bien, después de las celebraciones de Año Nuevo, aunque la mayoría de ustedes, si no todos, saben que todo es artificial y que no hay Año Nuevo más que el socialmente aceptado y acordado. El verdadero Año Nuevo sería algo así como cuando termina el invierno y comienza la primavera, porque es allí donde todo lo vivo se renueva. Aún así, esto no es del todo exacto, porque esto no sucede en el hemisferio sur ya que la llegada de la primavera no es un evento planetario. Por lo tanto, no hay un verdadero Año Nuevo más que tu cumpleaños. Para ti es así, y eso es lo que importa. Durante todos mis videos pasados sobre la ley de los espejos y la manifestación, siempre insisto en que para conseguir lo que quieres, debes ser proactivo, y no solo sentarte y desear tener lo que deseas con mucha fuerza. Esto significa que debes concentrarte y ser claro con lo que quieres, y pensar en los pasos necesarios que debes tomar para traerlo a tu realidad, y realmente lograr cada uno de esos pasos. Luego también he dicho muchas veces que debes ser lo que quieres, y no solo desear lo que quieres, o el universo solo te dará la experiencia de desear lo que quieres. Como bien dicen tantos otros que hablan de este tema, debes actuar y pensar como si ya tuvieras lo que quieres. Desear algo, concentrarse en ello con mucha intensidad y luego volverse proactivo y tomar las medidas necesarias para lograr lo que deseas. Suena lógico y funciona para la mayoría de las personas que viven en densidades existenciales duras y lentas, que se definen al experimentar su realidad a través de la lente de un cuerpo biológico. Es un buen sistema lógico porque aún observa y respeta las leyes de la física, y las leyes de causa y efecto, como las llaman en la Tierra. Esto significa que lo que deseas no puede simplemente aparecer frente a ti, a voluntad, y como por arte de magia, tiene que haber un proceso con el cual se construye o se forma lo que deseas, y luego pasar por el proceso, y la acción lógica que se necesita para que esté en tu realidad. Al observar esto, podemos ver que la manifestación en la Tierra y en todos los demás lugares del mundo físico,
Solo puede seguir pasos lógicos, e incluso científicamente demostrables, mientras que la magia está recluida solo en la ciencia ficción. En el mundo de lo físico, debes tomar esos pasos lógicos para que cualquier cosa que quieras manifestar se convierta en tu realidad, o de lo contrario permanecerás esperando y solo soñando despierto. Aunque todo esto es válido para la mayoría de las personas, especialmente en la Tierra, hay un problema muy grande con lo que acabo de decir arriba, porque varias personas, allí y en otros lugares, son capaces de supermanifestar. Esto significa que parecen tener un control casi total sobre la realidad, donde obtienen lo que quieren casi instantáneamente, evitando o saltando casi todos esos pasos lógicos necesarios de los que hablaba anteriormente. Hay muchas personas capaces de esto allá en la Tierra, pero no podemos saber cuántas, porque parte de su estrategia de manifestación es no contar, no compartir sus planes hasta que estén listos, como les explicaba en un video reciente. No compartas tus planes, comparte solo tus resultados. Un ejemplo de una persona así puede ser, o podría ser, Helen Hadsell, que apareció recientemente en los comerciales de YouTube de Mindvalley. Estoy segura de que la viste porque estaba en todas partes el año pasado. Es difícil creer que alguien pueda tener un poder de manifestación tan alto que todo lo que desee se haga realidad. Esto parece algo que sucede solo en reinos existenciales superiores, donde la manifestación es mucho más simple o más fácil debido a la densidad más ligera, pero en este mundo material, es difícil verlo como algo verdadero. Sin embargo, muchas personas son perfectamente capaces de torcer la realidad a su favor y cuando quieran. Han logrado tal dominio de sus vibraciones, es decir, de sus pensamientos, que todos se alinean siendo una frecuencia coincidente con todo lo que quieren y necesitan. Como he explicado antes, el mundo material es más astral, el mundo de los vivos no es más que otra ilusión, diseñada para darle a las almas un conjunto de experiencias que se definen por la percepción fuerte y la ilusión de ser limitadas, pero eso es todo lo que es. Una ilusión. Como tantas veces se ha dicho, lo único que te limita es la idea de que eres limitado. Esto significa que no hay necesidad de desear vivir en densidades superiores para poder manifestar instantáneamente todo lo que quieres y necesitas. Muchas personas extrañan estar en densidades superiores, incluso se sienten incómodas al tener que usar estos pesados y torpes trajes biológicos, necesarios para funcionar en el llamado reino material o mundo de los vivos. Aunque dije que debes estar enfocado en lo que quieres manifestar, saber lo que quieres con la mayor claridad posible y luego ser proactivo, trabajando hacia tu objetivo. Te puedo decir ahora que hay un siguiente nivel en este juego de la vida. Una vez que inicias la reacción en cadena que describí en mi último video, donde eliminas los bloqueos y todo lo que detiene tu progreso, mejoras exponencialmente cada vez más en saber cómo concentrarte y cómo manipular la Matrix del mundo de los vivos, y con esto te conviertes en algo así como un supermanifestador. Ahora me resulta claro que varias personas han encarnado en la Tierra con pleno conocimiento de quiénes y qué son, además de conservar plena memoria no solo de sus vidas pasadas, sino, más importante aún, de lo que sucedió entre vidas. Ese es el recuerdo de cómo es estar en el astral superior, como un ser de luz que planea manifestarse en un cuerpo biológico para una breve experiencia de aprendizaje, o como guía para otros. Estas pocas personas parecen humanas, o de cualquier especie, animales o extraterrestres no humanos, da lo mismo, todos son solo trajes biológicos para que las almas operen y funcionen en el mundo de los vivos. Como son conscientes de que y quienes son realmente, funcionan como guías para el resto de las almas que eligen tener la experiencia de olvidar quiénes son realmente. Se convierten en faros de luz, para mostrar a los demás el camino a casa, para que dejen de dar vueltas y vueltas, en un ciclo eterno de reencarnaciones, que siempre buscan la disolución del karma pasado, como si eso fuera lo que realmente los retiene. Lo único que deben pagar son sus ideas sobre la culpa y el karma,
las que los mantienen retrocediendo una y otra vez, encarnación tras encarnación, buscando el perdón, siendo que la mayoría de esas cosas se cometieron bajo la ley del hombre, de la Matrix artificial, y no del universo eterno. Para escapar del ciclo de la reencarnación y obtener la absolución y el perdón, primero deben darse cuenta de que son los únicos que pueden perdonarlos, son los únicos que pueden perdonarse a sí mismos. Buscan el perdón fuera de ellos mismos, por ejemplo, el perdón de un dios, un santo o una deidad, de algo o de alguien que no es ellos mismos, cuando en realidad la deidad que buscan, el dios o diosa a quien suplican misericordia y la absolución, el perdón de sus pecados, está en ellos, son tal deidad, tal santo, tal dios o diosa. Como un fragmento infinito de la conciencia de la fuente, son todas las deidades que necesitan, ya que todos esos dioses y diosas con nombres fueron creados al menos en su mayoría como egregores en la tierra, engendros de la imaginación misma de aquellas almas que más tarde rogarán perdón a sus propias creaciones. Lo mismo con la ley de los espejos, lo mismo con manifestar lo que necesites. No es el universo el que te va a dar lo que quieres, date cuenta de esto, eres solo tú quien te está dando lo que quieres y necesitas. Eres ese universo proveedor al que tanta gente reza, esa oración de dame por favor, eso es regalar tu poder divino y tu verdadero potencial. Eres el universo proveedor de ti mismo, y lo único que te detiene son todos esos conjuntos de creencias que te hacen caer en patrones de pensamiento negativos de no puedo, eso no es posible, no me dejarán, y demás. Eres solo tú quien permite las dinámicas abusivas en tu contra que están ocurriendo en tu vida ahora, y estás atrapado allí por algo llamado culpa, porque otras personas te hicieron sentir indigno, pero elegiste escuchar a esas otras personas. Elegiste caer en esa dinámica familiar, o cualquier dinámica que te esté frenando, ya sea en esta vida o como resultado de malos hábitos y condicionamientos heredados que puedas estar arrastrando desde tu pasado o vidas pasadas. Es por eso que tu mente y tu cuerpo están llenos de condicionamiento que te mantiene repitiendo continuamente el mismo programa todos los días, repitiendo las mismas actividades y reaccionando a los mismos desencadenantes emocionales. Es culpa y duda en ti mismo, porque otros te han hecho caer en ese pensamiento, pero esos otros son solo un espejo de quién eres. Eres una pieza invaluable de la conciencia de la fuente, por lo tanto, eres increíblemente valioso, así que no sufras más abusos de ningún tipo. Retírate de todas esas dinámicas tóxicas y te convertirás en un supermanifestador. Domínate a ti mismo, domina lo que quieres y domina tus emociones y tus desencadenantes mentales y corporales, y darás un salto cuántico hacia adelante en tu vida a una velocidad que no podrás creer. Domina tu mente y tu cuerpo, esa es la clave. Y recuerda siempre que cualquier cosa que hagas y cómo actúes se reflejará en ti, por lo que tratar mal a otras personas solo te afectará 10 veces más. Como dije antes, no abuses, pero aléjate de esas situaciones tóxicas, huir de ellas no es ser cobarde, es proteger tu vibración y el enfoque en lo que quieres. Defenderse también es un factor viable, y no es negatividad cuando tú te encuentras en tal estado de ánimo que sabes con claridad lo que está mal y lo que está bien, y llegarás a un punto en el que ya ni siquiera necesitarás defenderte de quien sea y de lo que sea que estuviera abusando de ti antes, porque ya no serás rival vibratorio para nada de eso. Solo verás a los demás como reflejos de ti mismo, como tú nuevamente en otras etapas de tu propio progreso espiritual, por lo que ya no podrás guardar rencor contra los demás, porque llegarás al punto en que comprenderás que no hay otros, e incluso esas personas negativas, son solo un reflejo de tus propios aspectos negativos, aspectos que ahora entiendes sobre ti mismo, aceptas y trabajas para mejorar, porque ese es el objetivo de estar vivo, mejorarnos eternamente. Insisto en que también debes aprender a defenderte de tus reflejos, pero recuerda que todo lo malo que digan los demás de ti, describe detalladamente quiénes son ellos, y no quién eres tú. Dicen todo sobre ellos y nada sobre ti.
Un ser más expandido puede comprender a uno menos expandido, pero uno menos expandido no puede comprender a uno más expandido, o solo hasta el punto de su propio nivel espiritual y de conciencia. Gracias por ver mi video, darle like y suscribirse, y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense y que tengan un feliz inicio de año, lleno de logros y saltos cuánticos.